para nuestro país de Guatemala en el extranjero. La verdad que es un orgullo poder tener la oportunidad también de estar formando parte de este evento. Vamos a iniciar este evento precisamente con el himno nacional de Guatemala. Si todo, ¿ya está listo, DJ? El micrófono ahí, por favor. Así que todos pónganse de pie, vamos a hacer silencio, por favor.
Primeramente quisiera presentar a cada uno de los personajes que tenemos acá al frente. Y primeramente déjenme presentar a los organizadores, al señor. Por otra parte también tenemos a Alfonso Pérez, organizador también de este evento. Ahora déjenme presentarles a cada uno de los candidatos que tenemos, los que nos van a estar dando las respuestas a lo que nosotros queremos escuchar como promesa para nuestro país, Guatemala. Inicialmente vamos a pedirle a cada uno que también se pongan de pie, al doctor José Luis Chea Urruela, del Partido Productividad y Trabajo. Continuamos ahora con el licenciado Luis Vázquez Quiroa, del Partido Unidos. Velázquez, perdón. Continuamos ahora con el señor Freddy Cabrera. Ahora con el licenciado Aníbal García, del Partido Libre. Y vamos a presentar también al licenciado Érico Alejandro Can Saquip, del Partido Victoria. Bueno, ahora vamos a continuar con el programa. Vamos a abordar 5 temas esta noche, o esta tarde, perdón. Cada uno tendrá 3 minutos para responder cada una de las preguntas que se le hagan. Vamos a tocar el primer tema. El primer tema esta tarde va a ser de inmigración, y tenemos a uno de los coordinadores para que él conduzca la pregunta directa al señor Alfonso Pérez. Muy buenas tardes a todos. La pregunta para los candidatos es con respecto a su plan de trabajo, cómo tienen ellos incluidos a la comunidad migrante, tanto a la comunidad que reside acá en el exterior como a la comunidad que está siendo deportada o retornada al país. Empezamos el tiempo, por favor. Sí, en el orden. Solo me debo perder 10 segundos. Mucho gusto, muchas gracias. Mi nombre es José Luis Chea Urruela y soy el candidato presidencial del partido PPT. Creo, como todos sabemos, Guatemala es una de las tierras más injustas, y tal vez la injusticia más grande es la injusticia que hemos cometido con 2.5 millones de guatemaltecos que hemos condenado a migrar por razones económicas a Estados Unidos. A esta comunidad guatemalteca, a esta comunidad que obligamos básicamente a salir del país sin más equipaje que su sombra, que obligamos a esta comunidad a vivir un tiempo y ver un reloj que no es un tiempo más que añorar la ausencia y la posibilidad de regresar a nuestro país, a Guatemala. A esta comunidad casi sin nombre y sin patria, yo quiero decirles esta tarde, en primer lugar quiero agradecer la invitación que se me hiciera, y vine porque me importa. Vine porque el tema de los migrantes para mí es fundamental, no es un tema ajeno, sino es un tema que realmente me concierne. ¿Qué ofrezco yo? 3 cosas fundamentales. La primera es mejorar la calidad de los servicios, lo que más les importa al migrante en términos inmediatos. Agilidad en el trámite de su pasaporte DPI, que son esos documentos que constituyen el cordón umbilical de su nacionalidad. El segundo, ofrezco voluntad política. Voluntad política para negociar vía la Cancillería la posibilidad de mejorar las condiciones del trato a los migrantes, tanto aquí como los que regresan a Guatemala deportados. Aquí, porque realmente esta comunidad es la columna vertebral que sostiene
en las divisas la economía nacional. 10,000 millones de dólares, señores, son los que ustedes mandan al año a Guatemala. 10 veces más que la inversión privada directa y 6 veces más que las exportaciones tradicionales y no tradicionales. Tienen derecho a mucho más. Y eso creo yo que es importante que se organicen y que exijan. Y por último, tengo la propuesta del Banco del Migrante, donde el gobierno pondría un apoyo y realmente con parte de esos 10,000 millones de dólares ustedes pueden crear un banco donde ustedes son los accionistas, donde ustedes dejan de pagar por las remesas que envían a Guatemala y donde ustedes pueden concentrar el desarrollo en las comunidades donde ustedes son orígenes, porque esos 10,000 millones de dólares básicamente se van al consumo y deberían ir no solo al consumo, sino también a la inversión. Con eso creo yo que he cumplido mis 3 minutos. Seguimos ahora con el licenciado Luis Velázquez Quiroa. Buenas tardes, felicitaciones a los organizadores de este evento y gracias a ustedes por asistir. Soy Luis Velázquez Quiroa, nací en Joyabaj, Quiché, y soy un migrante en mi propio país, porque tuve que emigrar por la falta de empleo y por las faltas de oportunidades. Y también viví en Estados Unidos. Regresé a mi país, Guatemala. Hoy debo decirles que 1 de cada 5 guatemaltecos está viviendo en Estados Unidos. Más de 3,5 millones de guatemaltecos están viviendo acá. Aportan más de 9,200 millones de dólares al año, 12% del total de la generación de Producto Interno Bruto. Hay 3 eventos importantes en la migración hacia Estados Unidos. El primero fue el terremoto de 1976. El segundo fue en el marco de una guerra interna inútil, donde nosotros pusimos a los muertos y 2 potencias pusieron las armas. Y el tercero es la nueva etapa de los años 80 para acá, que los migrantes se vienen por falta de empleo, falta de oportunidades, por la inseguridad y las extorsiones y por la corrupción. Nuestra propuesta integral para combatir las causas son 7 grandes áreas: el cumplimiento de la ley, la seguridad democrática, las carreteras, la generación de más de 1 millón de nuevos empleos, quinto, los programas sociales en seguridad alimentaria, salud y en educación. El sexto es en el marco de nuestra política exterior, el acompañamiento de nuestros migrantes. Y el 7, la lucha frontal a la corrupción. ¿Por qué? Porque hoy los narcotraficantes, el crimen organizado, las maras, los contrabandistas y los falsificadores tienen capturado el país. Y nosotros estamos listos para rescatarlo, reencauzarlo y desarrollarlo. Y en el punto 5 de nuestra propuesta, para responder concretamente, tenemos 7 grandes áreas. El primero es el acompañamiento al migrante al 100%, 24/7. Y para nuestros quichés, canjobales, quechíes y mames, un acompañamiento en su idioma materno, porque la gente que está trabajando en los campos aquí en California y en la Florida, muchos de ellos no saben hablar muy bien el español y menos el inglés, y hay que apoyarlos en su idioma materno. Segundo, nosotros la propuesta de la plataforma digital, el gobierno electrónico. Sé que hay migrantes que han tenido que esperar 1 año un pasaporte, 6 meses una certificación de nacimiento del RENAM. ¿Qué es eso? Si hoy podemos hacer transacciones de millones a través de las apps y la tecnología. Así que hay un gobierno acercado a la población 24/7. Tercero, soy banquero desde los 17 años. He estado en Junta Monetaria. La remesa juega un papel muy importante para que se convierta en un elemento de inversión y no solo de gasto y consumo. Tenemos una propuesta integral. El cuarto es el fortalecimiento de todos los consulados y nuestra embajada para que no llegue gente por compadrazgos, ni sobrinos, ni novias, sino que llegue gente totalmente capaz. Y el quinto punto para concluir, una comunicación permanente. Por eso estoy aquí, porque mi compromiso es para los migrantes. Muchas gracias. Muchas gracias. Damos la bienvenida al licenciado Freddy Cabrera, por favor. Muchas gracias, señor obispo. Candidatos y pueblo de Guatemala que está acá,
viviendo en Los Ángeles y en otros lugares de Estados Unidos, nuestra propuesta es no una, porque la propuesta de Guatemala no puede ser solo un plan de gobierno, son 4 planes de gobierno los que llevamos. Un plan al norte, al sur, al occidente y al oriente. Y esto significa regionalizar el país, porque el país es multilingüe, multicultural. La canasta básica en la máquina Retauleu o Mazatenango no es la misma que cuesta la canasta básica en Quetzaltenango. Las necesidades que hay en La Gomera, Escuintla, no son las mismas que hay precisamente en lo que es Alta Verapaz. Entonces necesitamos que precisamente con la regionalización vamos a tener 4 comisionados regionales que van a estar precisamente nombrados por el presidente de la República y se van a reunir con los alcaldes, diputados, gobernadores, cocodes y comodes de la región para después venir y en determinado momento establecer la posibilidad de que esos comisionados regionales tengan la oportunidad de darle las necesidades urgentes al presidente y él pueda realizarlas adecuadamente. ¿Qué nos va a establecer la regionalización? La educación. Primero quiero hacer la prevención de que no haya migración de los municipios, yo le llamo la primera etapa de migración, de los municipios a la ciudad. A mi padre lo tuvo que hacer del Jícaro, Jutiapa, Yupiltepeque, para la ciudad, manejar un taxi. A mí me tocó manejar el taxi cuando él se hizo la segunda etapa de migración de venirse a Estados Unidos. Y lo que estamos haciendo para eso es que vamos a reformar los primeros 3 meses leyes. La primera es la ley de lo que es ley de contrataciones del Estado, la ley orgánica del presupuesto, porque le vamos a elevar del 10% del aporte constitucional al 15% constitucional a las municipalidades, porque fortaleciendo las municipalidades no van a emigrar de los municipios, y en ese 50% más hay 3 candados que el Ejecutivo va a ponerle y le va a pedir al Legislativo, que es el 10% para nuestros ancianos y el adulto mayor para que vivan con dignidad, el otro 10% para las viudas y madres solteras para que se le den préstamos y puedan poder hacer sus negocios y mini negocios que puedan tener, y el otro 10% para los jóvenes para que puedan tener la posibilidad. Decimos que el joven es el futuro, no, ya es el presente, que tengan polideportivos, que tengan conchas acústicas, pero el 5º viceministerio de Gobernación va a tener la necesidad de llevar lo que es la capacidad de prevención del delito para que esta gente sepa que el narcotráfico y el lavado de dinero no los va a llevar al desarrollo, sino que los va a llevar a la cárcel. Freddy Cabrera es una persona que va primera vez a la presidencia, nunca ha estado en ningún partido político y nunca ha estado como funcionario de un gobierno. Tal vez otros tengan datos porque han estado en el gobierno, pero yo soy del pueblo y por eso estoy acá, por 2 cosas, porque Dios es grande y por el pueblo de Guatemala. Muchas gracias. Cada vez que una persona esté hablando con el micrófono, tenga el micrófono en mano, seamos un poquito respetuosos y guardemos silencio y escuchemos y le damos así el espacio a cada quien para poder escuchar lo que tienen que decir. Ahora, por favor, demos la bienvenida al licenciado Aníbal García del Partido Libre. Muchas gracias, muy amable. Primero quiero agradecerles la inmensa oportunidad de poder dialogar con una comunidad tan importante, mandarles un abrazo y decirles 2 cosas fundamentales. Lo primero es que hay medidas de corte administrativo, que las vamos a hacer inmediatamente. Buena atención en los consulados, acompañamiento a todos los que lastimosamente tienen que ser deportados o están siendo deportados, nombrar buenos cónsules, nombrar buenos embajadores, nombrar un ministro de Relaciones Exteriores que realmente dignifique el cargo, no que dé vergüenza, no que dé pena, no que nos hagas lucir como el peor país en capacidad, en ética y honestidad. Para mí eso es fundamental porque este gobierno se encargó de echar por tierra las buenas relaciones internacionales que Guatemala había tenido. En segundo lugar, yo estoy acá como Aníbal García, un dirigente político, no me escondo, yo soy político, vengo de las aulas universitarias de la Universidad de San Carlos de Guatemala siendo político. Fui diputado en el Congreso de la República solo por 4 años porque me salí de ahí, porque estoy convencido de que este país y en nuestro país, el país de ustedes, no va a cambiar si los que siguen gobernando son corruptos, son mafiosos y tienen sociedad con el narcotráfico y con el crimen organizado.
Por eso hago política y por eso fundé un partido que se llama Libre, porque estoy decidido a través de la política en hacer cambios de fondo que este país está demandando. Tercero, Guatemala no va a cambiar y la migración no se va a detener si no hay cambios económicos de fondo en Guatemala. Por eso yo ofrezco cambios de fondo. Estoy pensando que Guatemala debe convertirse en el país número 1 del turismo en Centroamérica. Tenemos todo para ser el país número 1 en Centroamérica. Tenemos que hacer desarrollo rural, tenemos que hacer desarrollo del campo, tenemos que construir carreteras, construir viviendas que nos hacen falta. Tenemos que tener un fondo de desarrollo para que los créditos puedan ser blandos, puedan ser con bajos intereses, porque si la gente no tiene condiciones para hacer su vida allá, va a tener que emigrar. Finalmente, amigos, Guatemala necesita cambios de fondo. Yo estoy con la CICIG. Voy a apoyar a la CICIG porque siempre he apoyado a la CICIG. Guatemala tiene a los peores gobernantes dirigiendo el país. Pero lo peor de todo eso es que la corrupción está en la propia presidencia, está en el Congreso de la República, está en los magistrados del sistema de justicia. Y eso es lo que hay que cambiar. En pocas palabras, Libre ofrece un gobierno para la gente que vaya a hacer cambios de fondo, porque el país no va a cambiar si no hay cambios de fondo. Muchas gracias. Muchas gracias, Érico Alejandro Can-Saki, del Partido Victoria. Muchas gracias, mucho gusto. Mi nombre es Érico Can, como usted lo ha dicho. Represento al Partido Victoria. Soy el candidato a la vicepresidencia. Nuestro candidato me ha delegado. Desde hace más de un mes estoy recorriendo Estados Unidos. Ya les voy a explicar por qué. Pero antes quiero hacerles una pregunta. ¿Cuántos de ustedes son guatemaltecos? Excelente. ¿Han visto ustedes el monumento al migrante que está en Salcajá, Quetzaltenango? Sí lo han visto, ok. A ese monumento personalmente yo le he denominado, para que ustedes se lo graben más que en la mente, en el corazón, porque es una verdad. Es el monumento a la ineficiencia de todos los gobiernos hasta el día de hoy. ¿Por qué lo sabemos? Porque nosotros con Amílcar Rivera, que es el candidato a la presidencia, perdón, ya le estoy quitando el puesto, yo voy a ser el vicepresidente, primeramente Dios, porque Dios es el que quita y pone reyes, ¿sabían ustedes eso? Pero lo hace a través de personas. ¿Han escuchado una frase tal vez ustedes que dice que Dios hace su obra perfecta a través de hombres imperfectos? Sí, perfecto, solo yo la he oído, creo yo, pero para que la aprendan también. Así que vamos a cambiar Guatemala. Esa es nuestra visión. Soy de Santa Lucía, Otatlán, Sololá. Nunca han oído de ese pueblo, me imagino ustedes. Viví 5 años en Panajachel, debido a que cuando necesité estudiar los grados básicos, en mi pueblo no había como en el de muchos de ustedes, me imagino. Tuve que trasladarme a Panajachel, por cierto, un lugar muy lindo. Dios me dio ese privilegio de vivir ahí y de trabajar para poder estudiar los grados básicos. Ok, nosotros conocemos la profunda, yo soy la Guatemala profunda. Muchos políticos hablan de la Guatemala profunda, algunos lo enseñan como un concepto, como una idea. Yo conozco la verdadera Guatemala profunda, porque yo soy parte de esa Guatemala. Y por eso estoy aquí. Desde hace un mes, ahora voy con eso, Amílcar me dijo, vos, porque él escuchó, yo le dije, mira Amílcar, ese es un monumento a la ineficiencia de todos los gobiernos, porque me duele, me duele la muerte de Jacqueline Caal. No me lo van a creer, pero me llené de coraje cuando vi ese monumento. Más que de planes, retórica y muchas cosas, hablamos realidades. Nuestros paisanos están muriendo ahí, nuestros niños están muriendo en la frontera. ¿Por qué? La corrupción. Nosotros con Amílcar Rivera hemos hecho un compromiso con el Partido Victoria de luchar contra la corrupción, y estoy aquí desde hace más de un mes buscando personas idóneas migrantes, hablando con nuestros migrantes para que dirijan nuestros consulados, nuestras embajadas,
Y ellos me han dicho, gracias por el aplauso, gracias por el aplauso. Ellos me han dicho, mira, lo que necesitamos es el apoyo del gobierno. 25 millones de dólares diarios entran a Guatemala. Después sigo en la otra. Gracias. Un aplauso breve. Ya hemos terminado la primera pregunta, la primera pregunta. Vamos a continuar con la siguiente ronda. Y la siguiente pregunta se trata de... pero vamos a dejar aquí. Un aplauso para ella. Muchas gracias por poder estar aquí. Yo soy guatemalteca como muchos de nosotros, así que estoy súper contenta de estar. Y en lo que los candidatos descansan y toman un poquito de agua, yo les quiero platicar a ustedes de que esta es la primera vez que se permite ejercer el derecho del voto en Estados Unidos, específicamente aquí en Los Ángeles. Así que si ustedes cuentan con un DPI original, tienen o si no lo tienen hasta el 16 de junio para sacarlo y llegar al consulado de Los Ángeles de 8 de la mañana a 6 de la tarde, en donde ustedes podrán votar por su candidato para presidencia, ya sea de los que están aquí o de los que ustedes conozcan. Así que les recuerdo, esto es el día 16 de junio en el consulado de Los Ángeles de las 8 de la mañana a las 6 de la tarde. Bueno, ahora sí, vamos a continuar con el programa. Segunda ronda, claro que sí. Bueno, la segunda pregunta se trata sobre la seguridad. Preguntamos a los candidatos que están presentes en este debate cuál es su propuesta en su plan de gobierno si llegaran a ser electos en la primera magistratura, cómo poder brindarle a los guatemaltecos la seguridad ante tanta delincuencia que ataca a los guatemaltecos, y esa es una de las tantas razones por las cuales los guatemaltecos tenemos que emigrar hacia el exterior. Bueno, vamos a iniciar con el doctor José Luis Chea Urruela, del Partido Productividad y Trabajo. Muchas gracias. Yo uso este micrófono, así digo el reloj. Las estadísticas de la inseguridad en Guatemala son aterradoras en términos de robos y de asesinatos y de extorsión. 6, 8 robos diarios, 14, 15 asesinatos, pero el tema que da pavor es que de esos 15 o 18 asesinatos, el 98% queda impune. No hay castigo para los asesinos que extorsionan a los comerciantes, para los asesinos que matan a los taxistas, a los choferes de buses, a los choferes de tuk-tuk. Esto tiene que terminar y solo hay dos formas de terminarlo. En nuestra propuesta nosotros vamos a crear una especie de Guardia Nacional al estilo de Estados Unidos, donde las fuerzas de seguridad combinadas, elite, de la Policía Nacional y del Ejército Nacional, con capacitación en recursos humanos y con la inteligencia suficiente, puedan combatir la extorsión y las maras. Las maras ya están localizadas, todas usan teléfono, todos sabemos dónde están, simplemente no procedemos. El segundo tema fundamental que nosotros vamos a utilizar y que es muy difícil porque es una decisión difícil, es reformar el Código Penal, aumentar los delitos que existen en el Código Penal para la pena de muerte y aplicar la pena de muerte. Esto quiere decir, y aquí difiero con otro colega cuál es el procedimiento legal, la denuncia parcial del Pacto de San José. Esa denuncia la hace el presidente y lleva un año en que se pueda trabajar. El tema de la seguridad es fundamental. Todos nosotros hemos sido o conocemos a alguien que es víctima de la inseguridad y para eso necesitamos un gobierno que tenga la claridad suficiente para devolverle al guatemalteco ese sentido de justicia. No estoy hablando de la pena de muerte si es disuasiva o no es disuasiva, no me interesa. Es un tema de justicia, es un tema que el gobierno y el Estado le deben a todos los parientes y todos los familiares de esa gente que es asesinada todos los días. Y los parientes y los familiares no tienen la mínima esperanza de justicia. El delincuente tiene que tener miedo
a que lo agarren y en segundo lugar a que si cobró una vida humana lo maten. Esa es nuestra propuesta. Muchas gracias. Bueno, y vamos a proceder con el licenciado Luis Velázquez Quiroga del Partido Unidos. Por razones de vida o muerte, con todo respeto, quisiera pedir 30 segundos, que no me cuenten para el tema de mi respuesta. Tenemos nuestro candidato a diputado por el departamento de Retrolevo, que encabeza el Estado Nacional, secuestrado, 67 horas de estar secuestrado. No sabemos si es por el crimen organizado o por temas políticos. Me dicen que ya apareció una persona que coincide. Yo estaré mañana a las 8 de la mañana en Retrolevo, pero sí quisiera decirlo ya que estamos en el tema de seguridad, y les quiero pedir que oren por él y por su familia. Todo nuestro equipo está temeroso. Muy bien, para responder concretamente, el punto 2 de nuestra propuesta, los grandes acuerdos de Nación para el Desarrollo, es seguridad democrática, gobernabilidad y control del territorio. Nosotros no le tenemos miedo a nada ni a nadie. Otros candidatos que estaban a punto de inscribirse dieron un paso atrás porque llegaron narcotraficantes y otros políticos a amedrentarlos con gente armada. Ellos tomaron la decisión personal de no participar. Nosotros le tenemos temor únicamente a Dios y estamos listos para quitarle el control del territorio al narcotráfico, al crimen organizado, a los contrabandistas, a los falsificadores y a las maras. Primera medida concreta: al Ejército de Guatemala le daremos la función constitucional, que básicamente son dos funciones dentro de otras. Primero, salvaguardar la integridad del territorio nacional. Eso significa, desde el primer día, empezar a patrullar las fronteras con México para que no se vengan los Zetas y otros grupos de narcotraficantes en El Salvador y Honduras por el tema de las maras. Eso está en ley y nadie lo puede cuestionar. Segundo, que el Ejército de Guatemala esté totalmente preparado para atender un llamado de las Fuerzas de Seguridad Ciudadana, de la Policía Nacional Civil, del Ministerio de Gobernación, cuando en determinado momento sean rebasadas sus capacidades. Eso lo dice la Constitución. Hoy, por ejemplo, le prenden fuego a un jet que llevaba cocaína en el departamento de Retrolevo. Y es recurrente porque es la tercera vez, y la semana pasada fue en Alta Verapaz. Ahí tiene que entrar el ejército y no podemos decir que no va a entrar. Sin embargo, la seguridad democrática la implementaremos a través del Viceministerio de la Prevención del Delito, lo cual significa que en el marco de la ley de los consejos de desarrollo organizaremos a la población en ley para que ellos puedan ayudar a la gobernabilidad y la seguridad de sus comunidades. No como está sucediendo hoy en Bárcena o en San Pedro Zacatepeques, que a las 6 de la tarde uno ve una fila de aquí para allá de encapuchados y con AK-47 que nadie tiene control. ¿Cómo puede ser eso? ¿Quién los arma? ¿A quién les sirven? ¿Y para quién trabajan? Porque ahí mismo vienen las extorsiones. El tercer elemento es fortalecer la Academia de la Policía Nacional Civil para que se gradúen por lo menos con un año de estudios. Dignificar la labor de la policía. Hoy se le dan 52 quetzales diarios a los presos para que tengan alimentos y parece que están becados o están de vacaciones. Y nuestras fuerzas de seguridad de la policía no tienen alimento. Nosotros le estamos garantizando los 3 tiempos de comida, 2 uniformes al año, y les daremos el acompañamiento para fortalecer la Inspectoría General del Ejército, de la Policía Nacional Civil, de tal forma que profesionalicemos esta policía. El otro aspecto importante: fortaleceremos el Ministerio Público, los tribunales de justicia y el sistema penitenciario para que no extorsionen desde las cárceles. Muchas gracias. Vamos a dar una bienvenida nuevamente al licenciado Aníbal García del Partido Libre. Disculpen, el licenciado Freddy Cabrera del Partido Libre. El partido todos. Ya me está queriendo llevar Chea por las ideas, pero no, estamos con todos. ¿Cómo no van a estar preocupados ustedes desde aquí, que sus familiares están allá
y que haya inseguridad. O sea, no es solo por el hecho de que se vengan más, sino por el hecho de los que ya están allá estén seguros. Y entonces la primera, porque muy fácil es decir situaciones y cosas, pero hay que decir el cómo y de dónde. Y es por eso que, en alusión a lo que decía el licenciado Cheo Urruela, que difiere de otro candidato que se puede aplicar la pena de muerte, quiero decirles que yo estudié en la Universidad de San Carlos, no tenía ni 5 quetzales para poder pagarla y tuve que tener una beca préstamo, pero me fui a estudiar a España con una beca que me dieron, un doctorado en Derecho Penal y Procesal Penal. Y entonces el primer día nosotros vamos a tomar posesión, si Dios permite, y el voto de ustedes el 14 de enero, pero el 15 nuestro primer gabinete vamos a estarle firmando con nuestra iniciativa de ley dirigida al Congreso de la República para que nos dé la facultad de aplicar la pena de muerte, porque la pena de muerte está vigente en el país, lo que pasa es que no se ha ejecutado. ¿Quién se quitó esa facultad? Alfonso Portillo. Y Alfonso Portillo dijo: yo no la aplico. Nosotros sí la vamos a aplicar y vamos a pedirle, porque la Corte Interamericana de Derechos Humanos lo que pasa es que dice que debe haber una última instancia que debe tener la posibilidad de perdonar o no perdonar, y esa la va a tomar Freddy Cabrera, porque tiene los pantalones para gobernar y no le tiembla la mano y no tiene compromisos ni con el narcotráfico, ni con los políticos, ni con el gobierno actual. Lo que pasa es que los compromisos llevan a muchos que son candidatos a conocer Guatemala por helicóptero. Nosotros lo hacemos por carretera y vamos viendo la inseguridad. El segundo punto es que vamos a sacar el primer año al ejército, como lo está haciendo actualmente, a patrullar el primer año, porque debemos que en la regionalización, a mí en Quiché no me quieren al ejército por el conflicto armado, pero en Palín me piden al ejército. Entonces en la regionalización yo tengo que establecer la necesidad de cada uno, pero en ese primer año empieza la Escuela de Estudios Policiales a trabajar para aumentar los 44.500 policías que hay a los 90.000 que queremos llegar al segundo año, y con esos policías vamos a diferirlos en las regiones adecuadas y van a ser los policías de la región, pero van a tener unos límites y unos perfiles. Usted ve el policía acá en Estados Unidos y se quiere tomar foto con él, pero si ve un policía en Guatemala le huye. Debe tener un físico, unas situaciones que tienen que ser precisas. Segundo, vamos a triplicar las cámaras de vigilancia en las áreas rojas, que ya sabemos cuáles son. 2, vamos a duplicar las cámaras de vigilancia en las áreas naranjas y a vigilar en las áreas verdes. 3, vamos a tener la tecnología, todos tienen celulares, y vamos a pulsar un botón que va a tener precisamente la posibilidad de estar conectado con el departamento de policía, como pasa en Israel y pasa en Europa. Usted pulsa si hay un peligro y en menos de 10 minutos está ahí un policía para poder ayudarlo a la persona que en determinado momento esté en inseguridad. Todos hemos sufrido extorsiones, y las extorsiones en determinado momento se acaban. El gobierno de las cárceles la tiene que tener el gobierno, no los presos. Gracias. Muchas gracias. Ahora sí seguimos con el licenciado Aníbal García, del Partido Libre. Bueno, primero, si algo les suplico yo a todos guatemaltecos que están afuera y los que están acá, es que por favor escudriñemos a los candidatos. Hurguemos en cada uno de los candidatos. Yo, con todo respeto, quiero hacerlo porque dijeron que es un foro de debate, pero Freddy, usted es asesor de narcotraficantes, abogado. Usted ha asesorado cualquier tipo de delincuente en el país. Yo soy abogado y lo conozco, y no le acepto que venga a decir que usted va a ordenar eso cuando usted ha podrido el sistema de justicia en Guatemala. Usted es amigo personal de Jimmy Morales, no lo niegue. Usted ha estado a la par de Jimmy Morales en este desgobierno. Usted ha pervertido las comisiones de postulación en Guatemala. No lo niegue. De manera, señores, que necesitamos que ante todos los participantes, los candidatos presidenciales, vengamos a decir la verdad. Vengamos a decir la verdad. Segundo, la pena de muerte no se puede aplicar en Guatemala. La pena de muerte no se puede aplicar en Guatemala. ¿Quién tiene la palabra sobre la pena de muerte no se puede aplicar en Guatemala, porque la Corte Interamericana de Derechos Humanos exige que se regule el indulto. Y segundo, hay sentencias de la Corte de Constitucionalidad
que evitan la posibilidad de su aplicación. ¿El Congreso puede reformar eso? Por supuesto que sí, pero eso tendrá que llevar mucho tiempo. Amigos, la propuesta nuestra en Libre es, para empezar, decir la verdad, que el pueblo de Guatemala conozca la verdad. Vamos a crear unidades élites de investigación criminal y de inteligencia civil. El problema en Guatemala es que todos sabemos quiénes son los delincuentes, sabemos que son los que dirigen los ministerios, sabemos que hay muchos militares metidos en esto, pero no los investigamos. ¿Por qué? Porque las fuerzas de seguridad están cooptadas por el crimen. Entonces, tenemos que hacer unidades élites de investigación criminal que tiene que dirigir en este caso el presidente de la República. Yo lo voy a hacer. Segundo, vamos a dignificar a los policías. Un policía está ganando aproximadamente 4,000 quetzales y nosotros queremos que nos cuiden. Un guardia del sistema penitenciario está ganando 3,500 quetzales y queremos que no se venda el crimen organizado. Así no es posible. Queremos ponerles seguros, centros recreativos, queremos estimularlos para que se pasen del lado de la gente buena. Y finalmente tenemos que recuperar el sistema penitenciario. Las cárceles en Guatemala están en poder de los delincuentes. Tiempo. Muchas gracias. Espero que no quede presidente, porque apuesto que si yo voy a Guatemala. Vamos a pedir por favor que seamos todos respetuosos aquí unos de los otros. Nuestras personas que están aquí atendiendo el día de hoy han venido a escuchar las propuestas que tienen ustedes como candidatos para ellos y para más que nada los familiares que residen en Guatemala, así que vamos a por favor tratar de mantener dándoles la información que ellos vienen a escuchar, y lo demás sabemos que ellos pueden hacer las investigaciones en casa, pero vamos a mantener el orden aquí por favor, igual por parte del público que por parte de los candidatos. Por la alusión, Freddy Cabrera, y te pido que el lunes presente las denuncias de qué narcotraficantes, da el nombre. Por eso Guatemala está así, porque se dice el que se dice, no. Vean en YouTube y busquen a Aníbal García cuando ebrio iba manejando como diputado un vehículo y la policía municipal de tránsito le dijo que por qué estaba ebrio y dijo yo soy diputado y sacó, es que estoy hablando con pruebas. Sí, estoy hablando con pruebas. Busquen en YouTube Aníbal García y ahí sale ebrio y dice yo soy diputado. ¿Por qué el abuso de poder? ¿Por qué me atacás? Presenta pruebas y presenta las denuncias adecuadamente. Eso lo muchas gracias. Ustedes fuera de aquí, hay que ir para que cada uno de ustedes exponga el punto de vista amplio sobre lo que se le está preguntando. Así pero que, es que él empezó. El público no tiene derecho a opinar acá, es solamente para ellos. Entonces, ¿para qué nos invitaron? ¿Para qué nos invitaron? Miren, les agradecemos a cada uno de los que están ahí y entendemos la molestia que puede causar, pero pedimos que entre los candidatos sean respetuosos unos a los otros, demostremos de que si ustedes están tratando de ser gobernantes para un país tan importante que es nuestra querida Guatemala y que queremos decir que vamos a brindar paz y que queremos que se acaben tantas cosas, empecemos por ejemplo, porque yo creo que eso es lo que debemos de dar ejemplo, y también el público entendemos que hay pasión, hay molestia, pero tratemos de mantenerlas al final del día. Ahorita yo creo que lo más importante que ustedes quieren saber es qué diferencia va a traer cada una de estas personas sin tener que irnos a lo personal, así que por favor respetémonos del público a los candidatos al público, que escenas así no es lo que ellos vienen a ver, ellos quieren escuchar qué es lo que tienen que decir ustedes. Y quedamos con un licenciado más. Démosle la bienvenida por favor al licenciado Érico Alejandro Kanzaki del Partido Victoria. Muchas gracias. Yo creo que todos tenemos el don de, si no de discernimiento, de la sospecha. Así que sean ustedes, que Dios les ilumine, al pueblo de Guatemala, que nos vaya a poder ver en Guatemala y aquí en Los Ángeles. Nosotros, en nuestro caso, mi presidenciable Amílcar Rivera fue fue alcalde por 8 años para la segunda ciudad más importante después de la ciudad de Guatemala. Él sacó al ejército, luchó para que el ejército lo sacó de los cuarteles y ellos patrullaron. Personalmente yo vivo en Misco, donde él fue alcalde 8 años, y él lo que hizo
fue que nos dio un radio a los COCODES, o sea, los comités que representan a los vecindarios, y yo tenía uno de ellos, era el radio 839. En este gobierno, pues ustedes me imagino ya saben, gracias por la fotografía, nuevamente metieron al ejército a hacer ejercicios, despechadas y bueno, todo lo que harán allá adentro. Y el pueblo de Guatemala se pregunta por qué no sale a las calles a ayudar a luchar contra la delincuencia. Pero ¿saben ustedes cuál es la raíz de la delincuencia? La pobreza. Nuestros puntos, nuestros ejes muy importantes, nosotros como Partido Victoria hemos identificado a la pobreza como la causa de nuestros problemas. A mayor pobreza, menor educación. A mayor pobreza, menor salud. Todo esto en la pobreza se ha generado por causa de la corrupción. Es bonito los planes interesantes, pero pongámoslos prácticos. Ahorita en Florida hice una llamada al 911 para probar cómo trabajaban. Y me contestaron inmediatamente y me dijeron que si necesitaba una ayuda. Amílcar Rivera es ingeniero en informática. La tecnología está presente en Guatemala, se los cuento a nuestros guatemaltecos que radican aquí en Estados Unidos. Podemos crear un bendito 911. Solo se necesita invertir el dinero de nuestros impuestos, del impuesto de los guatemaltecos, en donde debe de ser. Claro, dignificar al policía. Ustedes saben muy bien que viven aquí en los Estados Unidos. El perfil del policía inicia desde preescolar. Lo analizan, lo estudian, cada perfil, y obviamente lo llevan hasta la universidad y es un profesional. En Guatemala el policía cuando mata o hiere al delincuente lo meten a la cárcel, lo denuncian, o sea, no tiene una protección del Estado como aquí en los Estados Unidos. Y eso es lo que nosotros vamos a trabajar, en hacer que el policía realmente tenga la protección del Estado para hacer valer el Estado de Derecho, el Estado de ley. Esa es nuestra propuesta. No es compleja, no es la ciencia grande, la ciencia de la política está en invertir el dinero correctamente. ¿Cuántos lo creen de aquí? Ustedes lo ven aquí en Estados Unidos. Esa es la gran ciencia de la política. Yo siempre lo he dicho. En esto radica la lucha contra la delincuencia. Tiempo. Muchas gracias. Nuevamente les agradecemos a cada uno de los que están aquí presentes en este día tan importante e histórico, ya que es el primer debate presidencial en el exterior y Los Ángeles es una de las 5 ciudades que tendrán la oportunidad en estas elecciones el próximo 16 de junio de votar, así que si ustedes cuentan con su DPI, dense cita en este mismo 16 de junio de 8 de la mañana a 6 de la tarde en el Consulado de Los Ángeles para que puedan ejercer ese derecho como ciudadanos guatemaltecos y que puedan sentirse satisfechos de haber puesto su granito de arena en estas nuevas elecciones. Gracias, Itlani. Bueno, la verdad quiero recalcar que aquí los candidatos tienen un tiempo y también nosotros tenemos un tiempo para que ellos expongan y desarrollen cada uno sus inquietudes como el manejo que le podrían dar al país. Así de que vamos a rogarles que estén tranquilos, o sea, si hay tiempo van a tener preguntas del público, pero ahorita vamos a dejar que ellos culminen sus rondas completas con su tiempo cada uno y ya después podemos entrar a hacer preguntas. Así de que vamos a continuar con el segundo tema, o con el tercer tema esta tarde, que es sobre la salud. Y aquí está nuestro compañero. La tercera pregunta para los candidatos presidenciables de los partidos que aceptaron la invitación de estar acá presentes a este debate es, en su plan de trabajo, ¿cómo piensan proveerle a los hospitales las medicinas y cómo piensan poder garantizarle la salud a los ciudadanos guatemaltecos ante esta precariedad que existe en Guatemala, que hasta los ciudadanos tienen que ir con su propia medicina para que puedan ser atendidos? Bueno, iniciamos esta nueva ronda con el doctor José Luis Chea Urruela del Partido Productividad y Trabajo.
Muchas gracias. En efecto, nosotros proponemos regresar a una salud de calidad. Es muy sencillo. Tenemos que volver a tener en los hospitales médicos bien pagados. Tenemos que tener las medicinas que muy bien dice aquí Alfonso. Las medicinas son un monopolio en Guatemala y han sido la base de la corrupción de muchos gobiernos. Hay funcionarios que están presos en la actualidad por el tema de las medicinas. Existen mecanismos internacionales, la Organización Mundial de la Salud puede proveer mediante subasta pública en la región centroamericana medicinas más baratas. ¿Qué necesitamos? No vamos a tener presupuesto para conseguir o construir mucho más hospitales. Hay que poner en funcionamiento los que ya existen con buenos médicos, buenas enfermeras, buenos saludistas, que los doctores no se roben la medicina porque muchos trabajan medio tiempo y en la tarde se la llevan a sus consultorios, que las enfermeras o la gente no se lleve las curitas, los esparadrapos o las medicinas y la regalan o lo venden. Es un tema de corrupción. Necesitamos un ministro de salud que ponga orden. El país necesita orden, simplemente necesita hacer lo que ya tiene. Vamos a dejar los hospitales que hay, nos vamos a concentrar. Hay 3 tipos de salud, vamos a quedarnos y hacerle énfasis a la salud preventiva. ¿Y saben por qué? Porque dentro de la salud preventiva existe lo que es mi principal preocupación, que es la desnutrición infantil. La gente dice que los políticos no cambian y probablemente tengan razón, pero no ha cambiado el electorado y eso es lo peor. El electorado guatemalteco sigue votando por lo mismo. No piensa, no tiene pensamiento crítico. Y si el 41.5% de los niños menores de 5 años está padeciendo desnutrición crónica, quiere decir que los estamos condenando desde ya a no desarrollarse ni física ni intelectualmente. Pero lo peor es que los estamos condenando a ser ciudadanos de segunda. Ciudadanos analfabetos funcionalmente hablando, que no van a tener el criterio de elegir. Porque ya estoy cansado de oír a la gente que este gobierno es el peor y el anterior es el peor. Pero la culpa, los cómplices de los peores gobiernos son los ciudadanos que votan por ellos. Es por eso que yo voy a enfatizar en el énfasis en la desnutrición, porque a 20 años sí podemos crear una generación que piense y vote diferente y vote por candidatos que realmente tengan la trayectoria y la experiencia y que investiguen. Muchas gracias. Bueno, y ahora vamos a darle la bienvenida al licenciado Manfredo Marroquín de bien. De libre. Disculpen, tenemos un problema con el programa. Es el licenciado Luis Velázquez Quiroa del Partido Unidos. Gracias. Todos los problemas de los que estamos hablando y vamos a seguir hablando, aquí hay una parte conceptual que yo invito a que la enfoquemos adecuadamente. Normalmente hablamos de los efectos, de los resultados. Nosotros tenemos que ir a las causas. De hecho, los japoneses han desarrollado la metodología de análisis de Kaoru Ishikawa. Cuando hablamos de salud, primero tenemos que hablar de seguridad alimentaria y nutricional, porque hoy 1 de cada 2 niños no tiene que comer. Una persona que tiene seguridad alimentaria y nutricional va a poder tener la posibilidad de tener mejores condiciones de salud. Y concretamente nosotros vamos a obligar a los alcaldes a que cumplan con el código municipal. Los alcaldes son los responsables en los 340 municipios del suministro de agua clorada. Si resolvemos el tema de agua clorada, el 80% de las enfermedades gastrointestinales y broncopulmonares las vamos a resolver. Eso está clínicamente probado por los médicos y cirujanos y no está sujeto a discusión. Segundo, vamos a obligar a los alcaldes a que cumplan con hacer plantas de tratamiento de aguas residuales, porque muchas veces hay un manto freático, hay un río, pero la población lo contamina. Entonces estamos destruyendo la vida. Tercero, vamos a obligar a los alcaldes a que cumplan con hacer las plantas de tratamiento de basura, plantas de tratamiento residuales, ¿sí?
para que no tiren la basura a los ríos, no tiren la basura donde están los mantos freáticos. El cuarto elemento importante, las medicinas. Nosotros haremos la subasta inversa. Eso quiere decir que se promueve en función de la empresa que dé las medicinas, que llene las características que se necesitan, los mejores precios y las mejores condiciones de pago. Ya se está implementando en la SAT la factura electrónica, y aquí nuestros candidatos estuvieron en un foro donde participamos, y yo les dije que conecten tecnológicamente, eso se hace en 3 días, con ingenieros en sistemas, ese sistema de facturación electrónico con el sistema de Guatecompras, para que se una diclofenaco potásico, el que le dan las señoras a un niño cuando está llorando a las 3 de la mañana, el cataflán, no lo compren a 300 quetzales y lo pueden comprar a 47. Entonces esos sobreprecios no pueden ser. El otro elemento importante, los 17,000 médicos que están en el colegio de cirujanos y médicos colegiados, los habilitaremos para que ellos puedan hacer la consulta de la salud primaria. Le daremos a las comadronas una tecnología para que sus comunidades, ellas puedan aplicar medicina preventiva en su idioma materno, porque las comadronas juegan un papel muy importante. Y finalmente, la atención primaria en salud, para no llenarnos de más y más hospitales que ni siquiera les funcionan los elevadores al día de hoy. Muchas gracias. Bueno, y ahora vamos con el licenciado Freddy Cabrera del partido Todos. Muchas gracias. Primero, disculpas, obispo, y a todos los guatemaltecos por lo que se ha dado acá. Venimos a dar propuestas, ¿no? Y realmente lo que pasa es que cuando al árbol que da frutos, al que es hijo de un campesino y un taxista que no tenía ningún futuro, pero Dios se lo dio, todos lo atacan. Y en las encuestas vamos bien y entonces todos nos atacan. Entonces, perdone, aquí venimos a hacer nuestras propuestas y no atacarnos, y con pruebas ustedes van a ir viendo precisamente. Veamos las pruebas. Hemos recorrido Guatemala y hemos visto, como les decía anteriormente, que los centros de salud cierran a las 4 de la tarde o 5 de la tarde. Entonces el primer término que vamos a fortalecer es, vamos a llamarles centros de atención permanente, para que en 2 turnos estén trabajando los centros de salud constantemente, las 24 horas. Pero ahora cuando llega alguien a un centro de salud solo le da la receta y no la medicina. Entonces lo que vamos a hacer es, conjuntamente con el Seguro Social, ya no es de que nos lleguen a buscar, sino nosotros buscar los laboratorios para que nos den cierto plazo, y por eso hemos tenido mucho acercamiento con Corea, con COICA, que es la agencia de cooperación coreana, para que nos ayude precisamente en los primeros años a que haya abastecimiento de medicina. No es posible que un guatemalteco muera a las 7 de la noche porque un centro de salud esté cerrado. El segundo punto es los centros regionales, los hospitales regionales. Tenemos que fortalecerlos y hacerlos adecuadamente. Esos hospitales tenemos que ampliarlos y hacer en determinado aspecto lo que es que los padres que llegan quieren estar con ellos, pues que tengan una habitación aunque sea pequeña y puedan esperar ahí adecuadamente mientras su hijo es curado y sanado por los médicos en determinado momento. Tercer punto son el aspecto de la desnutrición crónica. La desnutrición crónica, yo no sé cuántos han visto a un niño desnutrido crónicamente. Yo lo he visto y ese niño nunca va a ser igual. ¿Y saben qué es lo peor en Camotán? Los padres de familia no los llevan al centro de salud. Nosotros vamos a salir ya con un equipo que precisamente está adecuadamente ya preparado de casa en casa aquí a llevar a la Procuraduría General de la Nación adecuadamente para que puedan ir a los centros de salud y hospitales y fortalecerlos. Pero, como muy bien decía mi predecesor, vamos a alimentarlos adecuadamente a los niños que van a las escuelas con una refacción que permita que no se nos vayan a desnutrir. Por eso es necesario que en determinado momento invirtamos en salud, pero no solo con hospitales. En Huehuetenango es el mayor departamento con desnutrición crónica y COICA apoyó con $5 millones un hospital y creó un hospital de neonatología. A los 5 meses después yo le pregunté al embajador coreano cómo iba, me dice mal. ¿Por qué? Porque trajimos instrumentos de último
creación y no lo saben usar. Por eso son los técnicos que vamos a desarrollar para que puedan aprender también a utilizar los instrumentos. Muchas gracias. Nuestro próximo candidato es el licenciado Aníbal García, del Partido Libre. Muchas gracias. Los dos principales problemas de la salud en Guatemala es, en primer lugar, la corrupción y en segundo lugar, la falta de visión. ¿Cómo podemos enfrentar la corrupción? Bueno, el primer problema es de que el sistema de salud se ha convertido en un botín. Grandes empresarios nacionales e internacionales se han aprovechado de la salud de los guatemaltecos en la compra-venta de medicinas, construcción de hospitales y todos los que ustedes puedan imaginar. Eso se tiene que enfrentar y se tiene que tomar una medida fundamental. El resto de países centroamericanos están comprando medicinas en bloque y logran abaratar el precio de las medicinas. Todos los países centroamericanos están comprando en bloque y nosotros somos el único país que no lo está haciendo. Vamos a meter a Guatemala ese sistema de compra global para que se abaraten las medicinas. ¿Qué vamos a lograr con eso? Que cuando lleguen las personas al sistema de salud puedan tener medicina garantizada. La tragedia en Guatemala es que la gente llega al centro de salud, llega al hospital y no hay insumos para hacer una operación o no hay medicina. Segundo, hay un robo que se le denomina robo hormiga, que ya lo refirieron por acá, en donde mucha gente compra, ha hecho negocio de estar sacando insumos y estar vendiendo medicina de los hospitales. Evidentemente se tiene que sancionar a esa gente. Pero lo segundo es el tema de la visión del sistema de salud. El problema en Guatemala es que nosotros tenemos 3 sistemas de salud, 3 niveles de salud: el nivel primario, el nivel secundario y el nivel terciario. Actualmente todo está totalmente dirigido al sistema terciario, es decir, la gente llega a los hospitales, pero no hay prevención. ¿Qué hay que hacer? Sacar a los médicos, sacar a las enfermeras y llevarlos a las comunidades, para que sea allí donde se preste todo ese sistema de prevención que tiene que ver con curación de lo más básico, curar infecciones intestinales, curar todo lo que tiene que ver con enfermedades bronquiales, hacerlo allá, no permitir que la gente llegue a los hospitales. Y esto implica que podamos transformar totalmente el sistema de salud. Tenemos que construir como mínimo 3 hospitales más, pero por eso vuelvo a tomar el tema de la corrupción. Muchos creen que el tema de la corrupción es nada más el enriquecimiento de un funcionario y no es así. Para poder transformar el sistema de salud, mínimo necesitamos invertir 5,000 millones de quetzales más. Para transformar el sistema educativo nacional, mínimo necesitamos invertir 10,000 millones de quetzales más. La corrupción nos roba 20,000 millones de quetzales anuales. En evasión se van 24,000 millones de quetzales anuales. Todo eso debe terminar porque tenemos necesidad de muchos recursos para poder sacar adelante lo que queremos. Muchas gracias. Érico Alejandro Kanzaki, del Partido Victoria. Nosotros con Amílcar Rivera platicamos mucho acerca de esto. Y lo que vamos a hacer en el tema de la salud es ser eficientes. ¿Sabían ustedes que en Guatemala recientemente, 6 meses atrás, se inauguró un centro de salud, un hospital en Villanueva con una gran cantidad de inversión y no funciona al día de hoy? Imagínense la gran ineficiencia del gobierno. Triste pero cierto. Entonces nosotros, sencillo, vamos a hacer eficiente el sistema de salud. Por ejemplo, las computadoras funcionan. Mi candidato a la presidencia es un ingeniero en informática y hemos platicado de esto. Vamos a crear un simple y sencillo sistema de inventarios en cuanto a la medicina para controlarlo. Entonces nosotros con el ministro de Salud, él va a saber y va a tener una computadora en su escritorio en donde sencillamente, y con sus viceministros, y miren ustedes que esto es absolutamente ridículo, jugar con la salud,
con la seguridad de nosotros los guatemaltecos. Solo porque Dios es bueno y tiene misericordia es que hemos sobrevivido. Como sobreviví yo cuando era pequeño, tenía un problema de dolor de cabeza a los 7 años. Mis papás me mandaron al centro de salud y todos los sábados iba a traer una mitira de pastillas, que saber de qué era. Me las tomé y pueden creer que al día de hoy, por cierto es mi cumpleaños, al día de hoy, por cierto, hasta se me había olvidado después de tanto round. El punto es de que hasta el día de hoy desconozco el dolor de cabeza, porque eso fue en tiempos de, si no estoy mal, de Arana, ¿va? Ustedes imagínense, hace mucho tiempo el general Arana, creo yo. Bueno, en fin, el punto es ser eficientes en esto. Y claro, Amílcar lo dice en los mitines, y es cierto, a mí me da risa cuando él lo dice. El guatemalteco solo tiene derecho a enfermarse de lunes a viernes de 9 a 5 de la tarde, en la noche y fines de semana no tiene derecho a enfermarse, imagínense ustedes. Solo se necesita voluntad de hacer las cosas bien. Eso es todo. Dinero de impuestos sí hay. Las medicinas, las famosas medicinas. ¿Sabían ustedes que en Guatemala hay un monopolio de las medicinas? Desde hace saber cuánto tiempo, de Tatalapo tal vez. La medicina en Guatemala cuesta 300% más que en los restos de los países de la región. Triste, pero cierto. Vamos a luchar y vamos a desmonopolizar, óigase bien, la medicina, los proveedores de la medicina. Sencillo. Tiempo. Eso es todo lo que tenemos que hacer. Gracias por la pausa y cumpleaños. Falta el pastel. Bueno, estamos haciendo historia el día de hoy. Es el primer debate que tenemos de candidatos a la presidencia de Guatemala en Estados Unidos, como también la oportunidad que muchos guatemaltecos podemos votar desde aquí para elegir presidente y vicepresidente. Así de que vamos a continuar con el cuarto, abordar el cuarto punto, y esto se trata de la educación, algo bien importante, y uno de ellos lo mencionó levemente anteriormente, pero ahorita es el momento para que cada uno aplique su conocimiento y la función que podría tener como presidente de Guatemala sobre la educación. Vamos. La pregunta es para el candidato, ¿qué planes tiene dentro de su plan de gobierno para poder subir el nivel de educación del guatemalteco, que es un nivel deficiente, y cómo luchar contra ese grupo de guatemaltecos maestros que no le dan la cantidad de horas necesarias en la educación de los guatemaltecos? Bueno, y doy la bienvenida al doctor José Luis Chea Urbela, del Partido Productividad y Trabajo. Siempre me llevan ya 5 segundos de ventaja. La educación tal vez es el tema más importante de mi plan de gobierno, pero no la educación de enseñar a leer y a escribir, que de eso vamos a hablar ahorita. El problema nuestro es precisamente el tipo de educación que tenemos, el tipo de educación que nosotros expresamos cotidianamente. Es una vergüenza, y si le voy a poner un ejemplo muy sencillo. En el deporte invertimos por orden constitucional 1.000 millones de quetzales. En el Ministerio de Educación, CONALFA, invierte el 1% de ese presupuesto en alfabetizar. Nosotros, por supuesto, vamos a hacer énfasis en una educación de calidad, que ¿qué quiere decir? Cambio de la currícula, cambio de horarios, cambio de pensum, mayor involucramiento de los padres de familia, los textos, la valija escolar, si es posible una computadora, si es posible el idioma inglés. Pero créanme, no vamos a salvar al país enseñándole a leer y a escribir. No vamos a salvar al país con un alto porcentaje de guatemaltecos que, aunque saben leer y escribir, son analfabetas disfuncionales, porque no saben pensar y no saben elegir. El problema fundamental es que la educación en Guatemala es superficial, y la indiferencia del guatemalteco hacia todos los temas es fundamental, no solo en cultura, no solo
en otros zonas. Vean, este tema es importante. Se está debatiendo el futuro del país y nos importa un pepino. Se está debatiendo el futuro del país y hay alguien que viene a ofrecer 1000 escuelas para hacer deporte y no ganamos en ninguno. Eso es lo importante. Queremos cambiar, cambiemos de educación. Formemos un guatemalteco nuevo, que sea puntual, que sea educado, que vaya a sus cosas, que lo haga bien. Y una última reflexión: la educación va a dejar de ser una escalera de ascenso social, porque cada vez vamos a tener gente más educada, pero gente sin posibilidades de trabajo. La gente, mucha gente, trabaja ahora en Uber. Se graduó de la universidad y está en Uber, porque todos los grandes temas económicos se van a ser concentrados por los más ricos. Es lógico, no es un pecado. Así que tenemos que buscar otras formas de educación y otras formas de hacer dinero y otras formas de ascenso social. Muchas gracias. Bueno, y ahora damos la bienvenida al licenciado Luis Velázquez Quiroga, del Partido Unidos. La educación es la llave para el presente y para el futuro. Mi abuela materna nunca fue a la escuela, no supo leer y escribir. Fue una mujer emprendedora y empresaria muy exitosa. Mi papá nunca fue a la escuela, aprendió a leer sentado en un calvario después de su jornada laboral. Mi mamá solo fue a primero primaria. Yo solo podía ir hasta tercero básico en Joyabaj Quiché. Pero gracias a Dios, a los valores de mi familia, tuve la oportunidad junto a mis hermanos, todos fuimos a la universidad. Y yo tuve la oportunidad de tener hasta un doctorado en ciencias políticas y sociales con énfasis en desarrollo. Mis hijos han tenido la oportunidad de ir a la universidad y hasta maestría. 79% de la población sabe leer y escribir, 21% no. Primer punto, 100% de la población alfabetizada. Segundo, reforma al currículum nacional base, tanto de la primaria como la secundaria, para incluir, entre otros elementos importantes, el valor de la familia, los valores morales, el servicio a la comunidad, la educación para el trabajo. Yo fui a un instituto público donde me enseñaron carpintería, donde pude aprender soldadura autógena y eléctrica. Y hoy hay muchísimos trabajos que se deben enseñar desde la escuela primaria y en el ciclo básico. El cuarto punto forma en el currículo nacional base el emprendimiento, la empresarialidad, porque las universidades y los centros de estudio tienen que enseñar a la gente a cómo emprender y a cómo ser empresarios. Otro aspecto importante, la tecnología. Hoy con esta tecnología podemos llevar la educación hacia cualquier comunidad. Adicionalmente, todos nuestros planes están basados en la ruta de la cooperación de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, OCDE, que es la ruta que han seguido todos los países desarrollados. El mejor país del mundo en educación es Finlandia y es miembro de la OCDE. Para los adultos, la gente que tiene experiencia, implementaremos la metodología andragógica. Adicionalmente, en el currículo nacional base, fortaleceremos las matemáticas, porque en esa evaluación del método PISA salimos dentro de los países más subdesarrollados en el mundo. Entonces tenemos que fortalecer las matemáticas, tenemos que fortalecer el aspecto de las ciencias naturales, un curso que se llame Leer para Aprender. Óigase bien, leer para aprender. Nosotros nos compraban un diccionario de este tamaño y lo cuidábamos como que fuera un tesoro. Después las bibliotecas las cuidábamos en un escaparate. Pero ahora tenemos el mejor diccionario del mundo, la Internet y la Wikipedia. Así que para concluir, 16 millones de capacitaciones en el INTECAP para el trabajo y para el emprendimiento. Muchas gracias. Ahora nos quedamos en turno al licenciado Aníbal García. Disculpe, al licenciado Freddy Cabrera del Partido Todos. Bueno, mi padre decía yo que nació en el Jícaro,
Mi padre tuvo que estudiar 3 veces el segundo año de primaria. Sacó un máster del segundo año de primaria porque no había tercero, ni cuarto, ni quinto. Eso ya no lo queremos. Los partidos políticos tradicionales. La izquierda extrema, en determinado momento quiere que Guatemala se convierta en una Venezuela y que solo sepan marcar con una X el símbolo. Nosotros estamos acá. Yo he suspendido giras y como presidencial, porque el presidencial debe estar acá y debe estar diciéndoles a ustedes precisamente lo que va a hacer. Y en ese tema, precisamente, yo tuve la oportunidad de estudiar un doctorado en Derecho Penal, lo dije antes, y regresé a los 26 años a Guatemala. A los 26 años a Guatemala, tuve la oportunidad de abrir la primera maestría en Derecho Penal y Procesal Penal en la San Carlos, y ahí empecé a darle clases a la gente de 40, 50, 60 años que eran fiscales, jueces, magistrados. Por eso dicen que en determinado momento yo he sido en determinado momento maestro y que estoy con temas de justicia. Por eso, porque he tenido los pantalones de 26 años a darles clases. Tel Maldana fue mi alumna, la fiscal general actual fue mi alumna. Entonces cuando hablan de eso y dicen, fue su alumna, entonces tiene tráfico de influencias. No, señores. Abrí la primera maestría también en Quetzaltenango. Entonces sé de los temas de educación. Fui uno de los fundadores de la Universidad Da Vinci en Guatemala. Entonces lo que vamos es precisamente a que la universidad, nosotros tenemos la idea para el migrante, hacer los convenios para que los migrantes que no tienen primaria, secundaria o básicos puedan tener esa posibilidad de tener esos convenios con universidades acá y poder ayudar al migrante que pueda finalizar sus estudios. Pero en Guatemala tenemos que empezar desde el primer punto con la educación primaria. A los niños allá en Guatemala las mochilas se van para atrás porque son tantos libros que llevan de cosas que no deberían de llevar y otras que sí deberían de llevar, como por ejemplo vamos a cambiar el pensum de primaria con lo que es ética. La ética se lleva ahora en la universidad en Guatemala, no en primaria como antes. Antes se llevaba moral y ética en primaria. En lo que son básicos vamos a fortalecerlos, pero vamos a supervisar a los maestros, porque hemos recorrido la ciudad y nos dicen los maestros los lunes no vienen a dar clases porque se tomaron las frías y el lunes ya no vinieron a dar clases. Vamos a sacar el primer año a 45,000 maestros a jubilación y preparar y actualizar otros 45,000 que van precisamente, pero también vamos a establecer donde no hay escuelas hacerlas y a remozar aquellas donde los niños se sientan en bloc y se sientan precisamente en cuestiones de madera. En este aspecto también vamos a los técnicos. Ya es necesario no solo la universidad, porque como lo decía el licenciado Urruela, ya ciertamente la universidad ya excedió, los abogados ya se excedieron, en Europa son meseros, ahora vamos a tener técnicos en riego, técnicos en turismo, técnicos en gastronomía, técnicos en música, para que los técnicos puedan desarrollar, porque más importante, la cuestión es empleo y educación. Muchas gracias. Muchas gracias. Soy maestro de educación primaria, egresado de la Escuela Normal Pedro Molina de la Alameda Chimaltenango, en donde estudié becado. Luego estudié becado en la Universidad de San Carlos de Guatemala, así que tengo el privilegio y el honor de ser fruto de la educación pública. Las distancias que hay entre la educación pública y la educación privada en el país son inaceptables, pero la educación privada es cara y es un privilegio para algunos. De manera que la educación no debe ser un privilegio, debería de ser para todos los guatemaltecos por igual, y nosotros creemos que lo fundamental es que lleguemos a una revolución educativa para el siglo XXI. En educación no podemos dejar de invertir, no podemos dejar de transformar y no podemos dejar de meterle el contenido que nos sirva para que la gente se forme para trabajar. ¿Cuál es el concepto? Conectar el modelo educativo con el modelo de desarrollo que vamos a seguir. Ya dijimos que queremos hacer una reforma y una verdadera transformación del modelo económico. Queremos formar técnicos en ecoturismo, en turismo cultural, queremos formar bachilleres en agroindustria, queremos formar gente técnica que nos sirva para poder garantizarle que cuando salen de la secundaria van a tener un empleo. El drama en Guatemala es que estamos graduando 230,000 jóvenes de la secundaria y estamos generando apenas 30,000 empleos. Hagan sus cuentas.
¿cuántos se quedan sin trabajar? ¿Cuántos se quedan sin oportunidades? La tasa de gente que va a la universidad es bajísima. Por lo tanto, las carreras técnicas sí o sí tienen que funcionar para que podamos nosotros hacer esa transformación educativa. Pero tenemos que hablar con los maestros y tenemos que tomar conciencia, porque el problema es que los maestros también han privilegiado a algunos de ellos sus intereses particulares y no la vocación de servicio, y tenemos un verdadero problema en las negociaciones de los pactos colectivos de condiciones de trabajo. Queremos pagarles bien a los buenos maestros, queremos apoyarlos, queremos motivarlos, pero sí queremos que sean ellos los verdaderos formadores de conciencias y de aptitudes en los educandos. Enseñar no es fácil, aprender tampoco, pero si el que enseña no tiene vocación y no tiene conciencia, es muy difícil lograr ese objetivo de transformar a la Guatemala del siglo XXI, que necesita una educación de calidad. De manera que ahí les vuelvo a suplicar a ustedes, ponerle el ojo a la corrupción. Nos faltan mínimo 14,000 aulas en Guatemala. Hay niños estudiándose en bloque, hay niños estudiando en las peores condiciones, y a esos niños no les podemos seguir tratando de esa forma. Muchas gracias, señor. Antes de entrar a nuestra ronda final, queremos agradecerle a las personas que se han encargado de organizar este evento, al obispo Juan Carlos Méndez de Churches in Action y al señor Alfonso Pérez de Alianza Guatemaltecos Unidos, ya que ellos son los organizadores de que el día de hoy ustedes puedan disfrutar de este primer debate presidencial aquí en la ciudad de Los Ángeles, ya que es una de las 5 ciudades, incluyendo New York, Maryland y Houston, que podrán votar este próximo 16 de junio en el consulado de Los Ángeles de 8 de la mañana a 6 de la noche. Claro que sí. Vamos ahora con el licenciado Érico Alejandro Can Sarpí. Sí, gracias. Albert Einstein dijo, si hacemos las cosas iguales, o seguimos haciendo las cosas iguales, vamos a obtener los mismos resultados. En Guatemala nosotros como Partido Victoria, Amílcar Rivera, hemos propuesto que vamos a enseñar Biblia a partir del primer año de primaria. Cada mañana se va a, perdone, yo le escuché, candidato, disculpe que me distrae. Cada mañana vamos a leer, al iniciar las clases, vamos a leer un texto bíblico. Eso es diferente, eso es hacer las cosas bien. ¿Por qué? Porque se han perdido los valores y necesitamos que nuestros niños aprendan desde muy pequeño. La Biblia dice, instruye al niño desde que es pequeño en su camino, para que cuando sea grande no se aparte de ese camino. Tengo el privilegio de haber aprendido a leer con la Biblia. En mi casa, yo empecé primero primaria, no tuve la preprimaria, y en el mes de marzo, creo que cayó la Semana Santa, había un librito del libro de San Lucas, y me leí durante el feriado de Semana Santa toda ese libro. Así aprendí a leer, y por eso nosotros queremos enseñar a nuestros niños desde pequeño la Biblia, porque es el manual del fabricante, y ahí vamos a formar buenos guatemaltecos para que mañana, cuando sean políticos, sencillamente no sean corruptos. Esperemos en Dios eso. 1. Y 2, Amílcar ha propuesto del Partido Victoria hacer institutos tecnológicos por región, para que nuestros jóvenes se tecnifiquen y sean productivos, porque la visión nuestra es una Guatemala productiva. Eso es lo que nosotros hemos propuesto, y también estamos proponiendo en todas las áreas urbanas enseñar inglés desde el primer año. Yo creo que ustedes que, do you speak English? I think so. I speak so little bit English. El asunto está que es tan importante para nosotros estar a un nivel de nación de primer mundo. ¿Por qué no? Soñemos, porque de los sueños se hacen realidad.
Esa es nuestra propuesta en educación, sencillamente hacer estos institutos tecnológicos. Proponemos un cambio que es diferente. Nadie ha propuesto hasta el día de hoy, y aquí se escuchó por primera vez, leer un texto bíblico cada mañana al iniciar las clases. Y así vamos a tener mejores guatemaltecos para tener un mejor futuro. Bueno, gracias a todos los candidatos por estar pues, respetando el tiempo. Tenemos un tiempo ya bastante corto para terminar esto, pero vamos a continuar con el programa, y es un tema, yo diría, bien controversial para todos, porque es algo que siempre comentamos entre familias, entre amigos, y cuando llamamos a Guatemala también lo comentamos. Así de que le vamos a pedir a todo el público, todos ustedes que están presentes, la calma, por favor. No nos salgamos, como decimos en Guatemala, vulgarmente del perol. Dejemos que ellos desarrollen el tema, ellos son los candidatos, y que ellos conduzcan las respuestas debidamente, profesionalmente, como se espera. Así de que el siguiente tema a abordar se trata de la corrupción y la impunidad. Así que dejamos a Alfonso para que él prosiga con el tema. La pregunta de los candidatos es: ¿qué medidas de acción van a tomar inmediatamente desde el primer momento en que ustedes tomen posesión del cargo como presidente y vicepresidente de la República para combatir la corrupción, la impunidad en Guatemala? Bueno, y pasamos con el doctor José Luis Chea Urruela, del Partido Productivo y Trabajo. Muchas gracias. 3 minutos. 3 minutos. Número 1. Sí, nos va a pedir una extensión. Bien. La primera medida como presidente es dar el ejemplo. Un presidente que da el ejemplo, sus ministros lo siguen. Cuando un presidente roba, sus ministros roban, los funcionarios de abajo roban. Pero eso es a nivel del Ejecutivo. La corrupción es un mal endémico, es un problema estructural que no solo es de los políticos, es del guatemalteco en general, de los que compran DVDs piratas, de los que le dan mordida a los policías, de los policías que lo reciben, del contrabando que se roba, hormiga, de todos los que se roban el papel toalete en las oficinas, las medicinas en los hospitales, la papelería. Es un problema general. Y la CICIG termina en septiembre e Iván Velázquez no regresa. Pero la corrupción sigue ahí. No la vamos a acabar, pero sí podemos disminuirla. Yo difiero en el planteamiento original de la CICIG porque está involucrada dentro del armazón de un organismo internacional, y estando así es muy difícil tener control como Estado y de lo que se firmó en ese momento. La CICIG tuvo muy buenos momentos, pero también desafortunadamente tuvo notas obscuras, y la realidad lo demuestra posteriormente en lo que se refiere al plano de la politización. Yo creo que debemos tener, y esa es mi propuesta, una fiscalía transnacional contra la corrupción, con los mismos objetivos, pero con un método diferente y con socios diferentes. Básicamente la función de uno de estos organismos es la investigación, es seguirle el dinero a la corrupción, es ver el tema de las escuchas, es ver el tema de las cuentas, y tiene que generar el suficiente respeto y miedo para que la gente y los funcionarios no sean corruptos. Desde el Ejecutivo yo voy a dar el ejemplo. Desde el Ejecutivo vamos a dotar con el financiamiento necesario al Ministerio Público. Desde el Ejecutivo vamos a apoyar las labores de una Fiscalía Transnacional que pueda darle seguimiento al dinero, y también vamos a crear una pequeña unidad que fiscalice al presidente y a los ministros. Pero realmente el tema fundamental es que nosotros debemos trabajar en ese tema de común acuerdo. En cuanto a los otros organismos, créanme usted que es muy difícil decir qué puedo hacer en el Congreso, qué se puede hacer en el organismo judicial. Ya vimos cuánta dinero se pierde en tema de la corrupción, mala evasión. Solo con eso podemos financiar educación y salud. Esa va a ser la primera medida.
voy a dar el ejemplo. Eso es fundamental. Gracias. Bueno, y ahora seguimos con el licenciado Luis Velázquez Quiroga. 40% del presupuesto nacional, alrededor de unos 36,000 millones de quetzales, casi 4.500 millones de dólares anuales, son por corrupción. Unos 25,000 millones de quetzales hay por evasión de IVA, de contrabando y de falsificación. Adicionalmente, hoy hay candidatos, unos 10 partidos que están siendo financiados por el crimen organizado, por los narcotraficantes, por los falsificadores, por los contrabandistas y por los evasores. Gente que financia partidos para tener control del gobierno. Eso no lo vamos a permitir, porque como dice John Maxwell, liderar con el ejemplo. Y yo como presidente de la República tomaré las decisiones que en ley corresponda, y este punto de la corrupción tiene que ser una lucha frontal que está en el punto 7 de nuestro plan de gobierno, y tiene que ver con el punto 1 de nuestro plan de gobierno, que es el cumplimiento de la ley, para que haya un fortalecimiento institucional. Una de las razones fundamentales por qué funciona Estados Unidos, porque tiene instituciones que funcionan, son instituciones fuertes. La ruta que ha seguido Perú al día de hoy, 5 presidentes procesados, una ex primera dama, un expresidente que no quiso enfrentar la justicia, que se suicidó, y policías, ministros, secretarios que están presos. Allá tuvieron resultados con el tema de Odebrecht. Yo le pregunto a muchos funcionarios de gobierno, incluida la CICIG, el Ministerio Público y los tribunales de justicia, ¿qué pasó con los 388 millones de dólares de Odebrecht? ¿Dónde está la respuesta? ¿Qué pasó con el proceso de los contrabandistas y los falsificadores? ¿Dónde está la respuesta? Entonces nosotros le entraremos de frente a través del fortalecimiento del Ministerio Público, despolitizarlo, desideologizarlo, porque hoy tiene más de 1.284.000 expedientes que no se han atendido, y eso no es justicia pronta y cumplida. De los 23,000 presos, por lo menos 13,000 están presos donde se violó un proceso contencioso administrativo o la prisión preventiva. Fortaleceremos los tribunales de justicia. Tercero, le entraremos de frente al sistema penitenciario, porque las extorsiones y mucho de la corrupción vienen de ahí, donde no funcionan los arcos de seguridad y hay gente armada con AK-47 en la prisión. ¿En qué país vamos a ver eso? La policía, el fortalecimiento para que también ellos coadyuven en el tema del combate de frente hacia la corrupción. Adicionalmente, con la tecnología, nuestra propuesta del gobierno digital, de la plataforma electrónica, todo lo que hagamos tiene que ser con rendición de cuentas, pero donde hay un corrupto, hay un corruptor, y ambos provienen de la sociedad. Entonces, ¿qué está pasando con el tema de valores en la sociedad? Por eso hay que fortalecer la familia. Gracias. Del partido Todos. Muchas gracias. Nosotros vamos a utilizar un concepto que en Europa se llama el criminal compliance. El criminal compliance significa que desde las cotizaciones que se van a hacer, que desde ahí viene el problema. Por ejemplo, las empresas que van a licitar tienen que tener mínimo 5 años de estar esas empresas. Imaginémonos si hay una empresa que quiera licitar el otro año y se creó este año, ya crea duda que esa empresa precisamente estuvo involucrada en el financiamiento de algún candidato. Entonces esas empresas tienen que tener 5 años, saber la proveniencia del dinero, de dónde viene la proveniencia, saber quiénes son los accionistas, y además de eso, si saber, el representante legal no es un testaferro o es una persona que realmente pertenece a lo que es esa sociedad, y por último, a dónde se va ese dinero, porque mucho de lo que pasa en Guatemala es que los empresarios sacan su dinero y es ahí donde en determinado momento viene mucha situación de peligrosidad económica. Entonces la corrupción la vamos a combatir precisamente viendo las licitaciones, porque a un constructor se le pide entre el 25 y el 10% de comisión.
Una construcción de una carretera, el asfalto debe tener mínimo 10 centímetros, tiene 1.5 nada más. ¿Y para qué está la Contraloría General de Cuentas? Vamos a establecer precisamente y perseguir a los auditores que en determinado momento no han llegado a determinar esos delitos. 2, en este aspecto de la corrupción, vamos a quitarle a los ministros las dietas. El ministro de Energía y Minas gana el triple de su salario por las dietas. ¿Qué son las dietas? Tiene que participar en la Comisión de Energía Eléctrica. ¿Por qué se le va a dar una dieta si es en el ejercicio de su trabajo? Entonces ahí vamos a tener lo que son ayunos presupuestarios para poder apoyar los ministerios de Educación, Salud y Gobernación, que son los más importantes. Otro punto es en el sentido del aspecto, por ejemplo, en mi caso yo fui presidente del Colegio de Abogados y sé cómo supervisar y auditar tecnológicamente. Y es por eso que cuando yo fui candidato a presidente del Colegio de Abogados me atacaron, pero en línea, todos los periódicos. En Guatemala ya no se mata con balas, sino con tinta. Lo importante es ver de dónde viene cada quien y ver el financiamiento de dónde viene, porque hay muchos que están siendo financiados por Venezuela y por Nicaragua. Pero otro punto, vamos a tener un gabinete jurídico que se va a encargar de perseguir a los funcionarios públicos que ganaban 20,000, que fueron diputados, ganaban 20,000 y ahora tienen casas de 10 millones, 12 millones. Esas casas las han obtenido precisamente el dinero del pueblo. Entonces, el funcionario en Guatemala, según la ley, tiene responsabilidad durante 20 años solidariamente. Ese gabinete jurídico va a salir a perseguir a todos los exdiputados, expresidentes y recuperar ese dinero para que pueda venir a las arcas y dirigirse precisamente a la educación, gobernación y el Ministerio de Salud. Muchas gracias. Muchas gracias. Quiero comentarles algo que es preciso que ustedes lo sepan. Hay una iniciativa ciudadana en Guatemala que se llama 3 de 3. Esa iniciativa invitó públicamente a todos los candidatos a alcaldes, a diputados y a presidentes para que declaráramos nuestro estado patrimonial y nuestra declaración de interés y nuestra solvencia fiscal. Actualmente 3 candidatos a presidentes hemos declarado esas 3 situaciones. Me honro en decir que fui el primero. ¿Por qué es importante eso? Porque es evidente que todos los expresidentes del país se han enriquecido con el dinero del pueblo. La única forma de tener control sobre eso es que exista una declaración jurada patrimonial y de interés del funcionario público. No le voy a dar posesión en ningún ministerio, en ninguna dirección general, a alguien que no haga esa declaración jurada patrimonial. Tiene que ser así si queremos terminar con la corrupción y si queremos terminar con el enriquecimiento ilícito. Segundo tema, actualmente en Guatemala están participando candidatos a alcaldes, candidatos a diputados, candidatos a presidentes que están siendo procesados y que han sido incluso condenados por corrupción. Vamos a promover la ley de muerte civil. La ley de muerte civil nos va a permitir no elegir a personas que han sido condenadas por corrupción durante 20 años. No pueden seguir ellos hurgando el Estado, viviendo el Estado, porque ellos se han aprovechado de la confianza del ciudadano. Tercer tema, vamos a hacer un gobierno electrónico. El ciudadano tiene derecho a saber, es una cuestión tan sencilla, que todo lo hagamos en una forma transparente, que las licitaciones sean públicas, que participe la sociedad civil. Y cuarto tema, en Guatemala la Contraloría General de Cuentas fue creada para fiscalizar la calidad del gasto público, pero la Contraloría General de Cuentas se convirtió en un aliado de la corrupción porque la elige el Congreso. Los diputados actuales y los de otras legislaturas han electo contralores para servirles a ellos. Vamos a cerrar la Contraloría y vamos a crear una nueva institución. Tiempo. Y finalmente, no quiero dejar de decirlo, yo sí sigo con la CICIG, lo digo tajantemente. CICIG sí es un instrumento bueno para los buenos guatemaltecos, para los honestos es un gran instrumento. Tiempo. Vamos a ver,
del lugar. ¿Cuánto tiempo voy a tener? Perdón. 2 minutos, ok. Más 2 que me regala el licenciado Correa, doctor, perdón. 4. Okay. Es mi cumpleaños. Cuando un gobierno se autocontrola, es como amarrar a un perro con chorizos. Eso es tan sencillo como eso. O sea, necesitamos ser controlados. Yo creo que eso en todo el ámbito de nuestras vidas. Con Amílcar Rivera vamos a recuperar el apoyo de los países amigos y no tenemos ningún problema que nos controlen, porque cuando el justo gobierna, el pueblo se alegra. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros, gobernar con honestidad, con claridad, con transparencia. Amílcar me llamó el 15 de enero para participar como candidato vicepresidencial y me dijo, yo le dije, bueno, qué complicado, porque les cuento que tengo 4 meses de ser candidato a la vicepresidencia. Bueno, le digo, y me dice él, qué difícil fue tomar la decisión de aceptar, y me dice, no tenés que aportar ningún centavo, y lo digo públicamente. Bueno, entonces después de deliberar y amar a muchos pastores, tengo que ser honesto, porque en la multitud de consejeros hay sabiduría. Entonces los llamé y bueno, la mayoría me dijo que no, ustedes. Más de alguno me dijo, bueno, es tu decisión, y la tomé y aquí estoy con un reto de hacer un gobierno transparente, anticorrupto, contra la corrupción. Porque por eso están ustedes aquí en los Estados Unidos, por eso se mueren en la frontera, por eso tienen que atravesar el desierto, porque todos los gobiernos, tristemente, y eso es de dominio público mundial, y por eso existió o existe la CICIG, nosotros no tenemos problemas para seguir con la lucha contra la corrupción. Muchísimas gracias. Y nuevamente le agradecemos a cada una de las personas que se hicieron presentes en este día. Están pendientes ya que se llevará a cabo un segundo debate presidencial muy pronto. Pueden investigar con Churches in Action, con el obispo Juan Carlos Méndez, y en Alianza Guatemaltecos Unidos con el señor Alfonso Pérez, ya que se anunciará muy pronto cuándo y dónde se llevará a cabo. Un aplauso para